Familia Central, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. A partir de esta hora queremos comenzar a desarrollar lo que es este día del Señor. Juntos y unidos permanecer para estar en la Escritura. Durante todo este tiempo que hemos estado a través de estas transmisiones, hemos estado juntos para aprender lo que Jesús nos quiere decir a través de esta serie en Timoteo, la iglesia plantada en la ciudad. Hoy es domingo y todos juntos estamos como familia. Algunas veces hemos dicho que la iglesia no está junta, pero lo cierto es que estamos como la iglesia del primer siglo. Nos seguimos reuniendo en nuestras casas en pos de la Escritura. Y este domingo 12 de julio, que ya entrados en el mes de julio podemos estar en la palabra, quiero animarte, por favor, a que convoques a tu familia, a que juntos podamos estar en armonía a través de la Escritura y que cantemos a nuestro Dios. El Señor es digno de ser alabado. Así es que tú vas a mirar, como siempre, las alabanzas, la letra, vas a escuchar la música. Canta ahí. Canta junto con tus hijos, junto con tu esposa, junto con tu esposo, con tus familiares. Canten al Señor, cantemos alabanzas a su nombre. Él es digno de nuestra adoración y nosotros encontramos deleite en adorar a Dios. Así es que cantemos a nuestro Dios, cantemos a nuestro Señor.
esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Eres infinito, eres Muy bien, iglesia, entonces quiero pedirles por favor que abran otra vez sus Biblias. Vamos a Primera de Timoteo. Ahora vamos a concluir el capítulo número 5, perdón.
acompáñame por favor al capítulo número 5, versos 20 al 25. Esta mañana vamos a tocar solamente estos 5 versos y estaremos concluyendo ya el capítulo 5. Es interesante porque la próxima semana estaremos entrando al capítulo 6 y lo concluiremos en 2 domingos. Así es que, iglesia, estamos por concluir nuestra serie La Iglesia Plantada en la Ciudad. Y esto es una gran bendición. Esto nos ayuda a alcanzar una meta y una trayectoria de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Así es que, por favor, te pido que estés ahí en el capítulo 5, versos 20 al 25 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así es que acompáñame con tu vista, por favor. Pablo le está diciendo a Timoteo en el verso 20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Acompáñame por favor a orar. Inclina tu rostro. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que vemos en ella, gracias por esta serie que estamos desarrollando y que pronto concluiremos, La Iglesia Plantada en la Ciudad. Que como iglesia plantada podamos permanecer fieles a ti y que nos ayudes, Señor, a poner en práctica lo que vemos en tu palabra. Y es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas, y en Iglesia Central decimos amén y amén. Muy bien. Esta mañana quiero que nos acerquemos a lo que la Escritura nos quiere decir en estos 5 versos, donde Pablo está exhortando, encarga e instruye a Timoteo. Esto es muy importante. Estos 3 puntos que tú estarás viendo ya en la pantalla, de exhortar, de encargar y de instruir, es lo que un discípulo hace con otro discípulo. Uno de los propósitos de Iglesia Central, si tú ves en nuestra imagen, dice Iglesia Central, y central en Cristo, central en la Escritura, central en discipular. Y lo que Pablo está haciendo con Timoteo, aunque están a la distancia, es exhortarle y es encargarle e instruirle. Y eso hace un discípulo junto con otro discípulo. Lo exhorta, le encomienda cosas que debe hacer, pero también lo instruye. Y en Iglesia Central es lo que queremos hacer: exhortar, encargar e instruir. Estas 4 etapas, estos 4 verbos en acción, nos ayudan a entender lo que Dios quiere formar en nosotros a través de otras personas. Es necesario que tú, como asistente a Iglesia Central, veas que tú puedes crecer como discípulo. El propósito del discipulado es crecer a la imagen de Cristo. El propósito del discipulado es ser exhortados para ser como Cristo. El propósito del discipulado es que podamos tener lo que la Biblia dice, y nos ha encargado eso para practicarlo. El propósito también de ser discípulos es ser instruidos para ser como Cristo. A Timoteo se le encarga el ejercicio de ser pastor. Él es pastor en la iglesia de Éfeso. Pablo ha ido a un viaje a Macedonia y ha tardado un poco. Y se le pone el énfasis a Timoteo de las cosas que tiene que hacer. Pero también a la iglesia de manera específica se le está hablando en estos 5 versos que tienen que ver con el pecado. Cuando nosotros estamos viendo estos 5 versos, también tenemos un contexto de lo que se viene diciendo. La semana pasada hablamos sobre las viudas y sobre la atención que debemos de dar y de poder tener muy bien claro cuáles son las necesidades de la iglesia. Pero también, ahora,
tenemos que tomar el contexto de lo que viene diciendo Pablo cuando habla sobre los ancianos. En el verso 17 al 19 dice que los ancianos gobiernen bien, que sean dignos, más bien sean tenidos por dignos de doble honor, aquellos que trabajan en predicar, y entonces que se les dé conforme a lo que el Señor da en cuanto a poderles ofrendar. Y también Pablo le dice a Timoteo: no admitas acusación contra estos hombres, sino a la voz de 2 o 3 testigos. El contexto es hablar de los ancianos. Pero miren en el verso 20 cuando dice que los que insisten en pecar. Y esta frase, amada iglesia, llama mucho mi atención porque quiero concentrar la enseñanza en esta ocasión de la iglesia plantada en la ciudad que confía en lo que Dios hace, en el modelo que Dios hace. Pero también quiero que vean esta frase, a los que persisten en pecar. De esta frase encontramos mucha información y nos va a ayudar, que aunque está apuntando Pablo a aquellos que están sirviendo en la enseñanza, también apunta a la iglesia. Esta frase: a los que persisten, a los que insisten en pecar. Y es interesante cómo Pablo dirige su atención a un sector de la iglesia, pero a la vez está hablándole a toda la iglesia. Así que, amada iglesia central, necesitamos ser confrontados, estorbados en cuanto a lo que estamos pecando. Necesitamos que la palabra nos confronte. Necesitamos que la palabra nos estorbe y necesitamos poner en evidencia nuestro pecado. ¿Por qué es necesario eso? Porque la palabra nos está instruyendo y le está diciendo Pablo a Timoteo: a los que hacen estos, a los que pecan, a los que insisten en pecar, confróntales, estórbales, pon sus pecados en evidencia de manera clara y veraz. Pero también dice la Escritura que deben ser reprendidos delante de la iglesia. Y cuando pensamos en eso, pensamos en muchas cosas que podrían llamar nuestra atención. Y cuando tú y yo vemos esto, pareciera como que es un término condenatorio. Así es que vienen algunas preguntas a mi mente que me gustaría hacer contigo y concentrarnos en este verso 20 para poder entender lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tengo algunas preguntas en mi mente y me gustaría que tú y yo las podamos trabajar. Número 1, ¿por qué el pecado debe ser expuesto? Esta es una pregunta que nos lleva mucho a entendernos a nosotros mismos. Y es una pregunta que seguramente tú te has hecho. ¿Por qué el pecado debe ser expuesto? ¿No sería mejor que en el contexto de lo privado se atienda ese asunto? Definitivamente las dos opciones son necesarias. Atenderlo en lo privado, pero también atenderlo en lo expuesto. Así que necesitamos resolver la pregunta: ¿por qué el pecado debe ser expuesto? En cualquiera de las dos áreas, en lo privado como en lo público. La respuesta es esto: porque Dios es santo e intolerante con el pecado, pero misericordioso con el pecador. Amada iglesia, quiero que tengas esto muy claro en tu mente. Porque Dios es santo e intolerante con el pecado, pero Él es misericordioso con el pecador. Y esto es algo que tiene que renovar mucho nuestro entendimiento en razón de la persona de Dios, en la razón de la persona de Cristo y su forma de acercarse al hombre pecador. Dios no tolera el pecado. Su santidad impide que el pecado sea tolerado. Pero es misericordioso con el pecador. Es decir, Él da oportunidad al pecador para que se arrepienta. Y esto viene dentro de la esencia de la ley mosaica. Y lo vemos en el Pentateuco. Y lo vemos en toda la trayectoria del Antiguo Testamento. Y lo vemos confirmado en el Nuevo Testamento. Dios es santo. Y ese es un atributo especial de Él. Es un atributo que ningún otro tiene. Pero además Él es intolerante con el pecado. Pero ¿cómo es posible que a la vez en su persona Él sea misericordioso con el pecador? Trata de pensar un poco en ti mismo. ¿Por cuántas cosas Dios estaría desanimado contigo por la cantidad de veces que pecas?
¿Qué es más fuerte? ¿Lo que el Señor mira para misericordia hacia ti o la cantidad de pecados que tú cometes? Lo cierto es que Dios, en su favor y su misericordia, extiende su mano al pecador y le libra del pecado. Ahora fíjate lo que la palabra dice ahí en Timoteo en el verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces aquí nos asoma otra pregunta que está en mi mente, es ¿por qué debemos temer? Esta es la respuesta, familia. La Biblia no está hablando de infundir miedo y duda para obligarnos a no pecar, sino que el temor es el entendimiento que Dios da para vivir una vida congruente a la persona de Dios. Así que podemos hacer referencia a lo que antes dijimos. Si Dios es santo e intolerante contra el pecado, nosotros necesitamos una vida congruente a la persona de Dios. Así que el temor de Dios no es miedo a Dios, sino reverencia a Dios. El temor de Dios no es duda a Dios, sino entrega a Dios. Así que el temor de Dios es nuestra oportunidad de refugiarnos en Él y huir del pecado. Por eso Pablo insiste con Timoteo y le instruye, le anima, le fortalece, pero también le encarga esto de manera determinante. Los que persisten en pecar, los que insisten en tener una vida que no agrada a Dios, que han abandonado el temor de Dios, repréndelos. Y repréndelos delante. Esto es algo difícil. Esto no es algo fácil. Es algo que tiene que ser exhibido. Es algo que tiene que ser hecho con cuidado. Es algo que busca el propósito de reprender. Es ganar al hermano que se ha extraviado, que insiste en pecar. Así que si tú has huido del temor de Dios para pecar, necesitamos decirte, detente. Porque en Iglesia Central vamos a persistir en esto. Necesitamos, juntos como hermanos, juntos como familia, combatir contra el pecado. Porque el temor de Dios es nuestra oportunidad de refugiarnos en Él y huir del pecado. El propósito del temor de Dios en tu vida es la oportunidad que tú tienes en Él de ir hacia Él y huir del pecado. Ahora, no va a funcionar si tú estás a un paso del pecado diciendo, bueno, Dios, no pequé. No, eso no es temor. Eso es querer ir a dar el paso. Pero cuando tú te refugias en Él, reconociendo su santidad, reconociendo que Él es intolerante al pecado, pero sabiendo que Él es misericordioso contigo, entonces tú estás en el mejor lugar, protegido por su temor y lejos del pecado. Ahora, el libro de Proverbios, que es un libro muy importante en la Biblia, que está en el Antiguo Testamento y que nos va dando sabiduría tras sabiduría. A veces pienso que el libro de Proverbios es como gotas profundas de sabiduría que Dios va derramando poco a poco sobre nosotros. Pero el libro de Proverbios nos da definiciones del temor de Dios. Cuando vemos Proverbios capítulo 10, verso 27, nos dice, el temor de Dios aumentará los días. Actualmente todos buscamos tener más días. Actualmente todos queremos, y la gran mayoría del mundo, de las personas, busca que sus días sean mejores, que sean aumentados, que tengan más vida. ¿Cómo lo haces? El temor de Dios aumentará los días. Proverbios 10, 27. También Proverbios 14, 26 nos dice, en el temor de Dios está la fuente de la confianza y esperanza. Fíjate que esto es importante, en el temor de Dios está la fuente de confianza y esperanza. ¿Cuántas cosas el hombre hace por confianza y por tener esperanza? El temor de Dios nos ayuda a permanecer en la confianza hacia Dios y en la esperanza que Él da. Y por último, Proverbios 14, 27. El temor de Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte.
Amada iglesia, el temor de Dios está a nuestro favor. El temor de Dios está como un cerco que nos protege para poder librarnos del pecado. Ahora es importante que hagamos una pregunta que puede ser que seguramente ya la has hecho, o derivado de los que estamos diciendo tú puedes estar pensando en este momento. Y la pregunta sería esta: ¿por qué necesito del temor de Dios si no me considero una persona pecaminosa? Puedes decirme, bueno, pastor, yo te quiero decir esto. Yo soy una persona amable, busco ayudar a otros, soy una persona altruista y dadivosa. Es más, mantengo estándares y valores morales muy firmes. Soy una persona moralmente correcta. No hago lo que otros hacen. Puedo distinguirme de no hacer ese tipo de cosas. Identifico muy bien lo que está bien y lo que está mal. Soy una persona que entiende y acepta el sufrimiento. Es más, he cambiado mis deseos. Ya no soy la misma persona y estoy dispuesto a seguir cambiando. Es más, mientras esté bien conmigo mismo, podré estar bien con otros. Mi respuesta va a ser, wow, eso está impresionante. Eso de verdad digo, increíble. Pero realmente eso no soluciona la pregunta. El problema con la pregunta que estoy haciendo es la frase, yo me considero. Es ahí el centro de esta pregunta. Si tú me estás diciendo que todo lo que acabo de decir distingue tu vida, realmente lo que tú me estás diciendo es que la fuente de tu confianza y esperanza eres tú mismo. Vuelvo a repetir. Si tú estás pensando que la pregunta ¿por qué necesito del temor de Dios si no me considero una persona pecaminosa? El problema está en yo me considero. Entonces, tú estás diciendo la fuente de mi confianza y esperanza soy yo mismo. Y esta peligrosa autodefinición muestra el fondo de un pensamiento que está diciendo yo soy bueno y no necesito de Dios. Yo soy bueno y no necesito de Dios. Pero mi pregunta entonces es para ti. ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué si tú dices que eres una buena persona y no necesitas de Dios, por qué sigues pecando? Tu respuesta puede ser, bueno, es que estoy en un proceso. Pero, ¿proceso de qué? ¿Sabes en qué proceso estás? ¿Para qué o para quién estás en ese proceso? ¿Con qué propósito estás en ese proceso? ¿Proceso? ¿Hacia dónde? ¿Para ser como quién? ¿Con el propósito de qué? Estas preguntas son necesarias para nosotros, iglesia, porque necesitamos dar respuesta a estos argumentos que se levantan contra el conocimiento de la persona de Dios y pretenden excluir a Dios de nuestra vida y resaltar entonces en el hombre virtudes que el hombre dice tener, pero no practica. La meta y el propósito del cristianismo es ser como Cristo. Proceso. ¿Para qué estamos en el proceso de transformación, de redención que Dios ha hecho en nosotros? Respuesta, para ser como Cristo. ¿Para ser como quién? Como el Dios verdadero, que es Jesucristo. ¿Con el propósito de qué? Glorificar a Dios y estar satisfechos en Él. Porque por eso, por la ignorancia de esto, quiero decir, es preocupante ver y escuchar a cristianos con un alto concepto de sí, que hacen alarde de sus glorias antiguas y viven como si Dios les debiera algo. Amada Iglesia Central, que Dios nos libre de pensar que Dios nos debe algo por el hecho de que somos sus hijos. Que Dios nos libre de pensar o de mandar que porque no pecamos Dios nos debe algo. Que porque te aguantas las ganas de pecar, entonces Dios tiene que darte algo. Eso no es posible.
Por eso es que necesitamos entender por qué Pablo dice, detén a los que persisten en pecar. Y tú mismo tienes que aplicar esta escritura para ti. Yo mismo tengo que ir y ver esta frase y decir y preguntarme, ¿estoy persistiendo en el pecado? ¿Estoy tomando actitudes pecaminosas? ¿Hay pecado en mi vida que me está arrastrando? ¿Estoy persistiendo en esto? Es más, tienes que preguntarte, así como es, ¿persistir en este pecado está generando un gusto en mi vida? ¿Persistir en pecar está dominando mi vida? Pregúntate, iglesia, ¿qué pecados están dominando tu vida? ¿Hay pecados ocultos en tu vida que están dominándote de tal manera que no ves escapatoria? O que dices, pues así soy. Así es como creo que voy a ser siempre. O esta errónea afirmación que termina por ser una acusación infame, oculta, y que además es creer una blasfemia. Dios es culpable de mi pecado porque así me creó. Cuidado con eso, iglesia, porque eso es el eco de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Satanás engaña a Eva y ella come y le da a su marido y los dos pecan voluntariamente, existe un sentimiento, existe una definición de yo no pequé, fue la mujer que tú me diste. Y luego, yo no es que haya pecado, es que me engañó la serpiente. Y la transferencia de la responsabilidad sobre lo que cada uno hizo por pecado es pasada de un lado a otro, de un lado a otro, pero no se asume. Pero la voz interna de esa acusación o esa transferencia de responsabilidad es, tú eres culpable porque nos creaste así. Lo cierto es que ese es el mayor engaño. Dios no nos ha diseñado para pecar. Tú no fuiste diseñado para pecar. Tú no fuiste diseñada para pecar. Mujeres, ustedes no fueron diseñadas para pecar. Hombres de Iglesia Central, no fuimos diseñados para pecar. Fuimos diseñados para conocer a Dios. Por eso si tú estás persistiendo en el pecado, tenemos que decirte en Iglesia Central, detente. Para. Necesitas venir al refugio del temor de Dios. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 6, verso 23. Pablo da los argumentos que tú y yo necesitamos para entender esta información y ponerlo en el contexto necesario. Romanos capítulo 6, verso 23. En el momento en el que Pablo está dándole estas instrucciones a Timoteo, él está teniendo en su mente que va a enfrentar escenarios como estos. La mente de Pablo está a advertirle y exhortarle a Timoteo a que sea valiente y a que enfrente estas cosas, porque en la iglesia va a haber este tipo de circunstancias. Porque déjame decirte una cosa, ¿sabes de qué está llena la iglesia? De pecadores. De pecadores. Y el verso 23 del capítulo 6 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el pago o retribución de mi pecado y de tu pecado es la muerte, la separación total de Dios y la... Persistir en el pecado es ir hacia la muerte. Por eso tienes que detenerte. Porque la evidencia de una fe verdadera, ya lo hemos dicho, es la lucha contra el pecado. Amada iglesia, la fe que te ha salvado, la fe que te ayudó a creer en Cristo Jesús, es la misma fe que te va a ayudar a permanecer fiel a Cristo. Pero si tú estás persistiendo en el pecado,
y no estás siendo fiel a Cristo, necesitas preguntarte si realmente eres salvo. Si realmente la fe que tú dices tener es una fe salvífica, es una fe que te ha salvado para que tú puedas permanecer luchando contra el pecado. Necesitamos hacernos esa pregunta. Porque Pablo está insistiéndole a los que persisten en pecar. Deténlos, Timoteo. Y en Iglesia Central necesitamos decir, no, paremos esto, detengamos esto. Porque vemos las advertencias de la Escritura y necesitamos reconocer que no nacimos sin pecado, que estamos esclavizados a los malos impulsos y deseos de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra voluntad. Hemos sido infectados completamente por el poder del pecado. Eso es algo que necesitamos reconocer. Y además se asoma otra pregunta: ¿hasta dónde hemos ido? ¿Hasta dónde hemos caído? Porque sí, decimos, el pecado está, pero eso nos ha llevado a una caída, a un deterioro, a ser una raza caída. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Un porcentaje nada más? ¿Solo un poco? No. Otra pregunta es, ¿cuál es el grado de nuestra corrupción humana? Si hemos caído, eso implica ser de una corrupción humana, de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa. La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿hasta dónde hemos caído? Hemos caído hasta merecer la muerte. Hemos caído hasta merecer la muerte. ¿Cuál es el grado de nuestra corrupción humana? Hasta la muerte. Hasta merecer la muerte. Así que esta mañana tú puedes decirme, oye pastor, pero es que esto está muy duro. ¿Por qué no definir un poco que hay cierta bondad en nosotros? Cuando nosotros hacemos alusión a una bondad propia, a una bondad que nos ayuda a poder minimizar nuestra responsabilidad frente al pecado, estamos diciendo, Dios, sí te necesitamos, pero no tanto. Y eso es negar nuestra caída y nuestra corrupción humana. Por eso, si tú me dices que eres una persona moralmente correcta, mi pregunta es, ¿realmente la actitud moral está siendo la verdadera fuerza para evitar pecar? ¿O estás persistiendo en el pecado? Adán y Eva pecaron contra Dios y su pecado nos alcanzó. No podemos decir, bueno, el asunto es de ellos, no de nosotros. No podemos venir y justificarnos delante de Dios. Ellos pecaron, Dios. Yo no estaba en el huerto del Edén cuando ellos pecaron. Yo en este caso puedo decir que soy libre porque yo no estaba ahí. Perdón, pero ellos fueron los primeros humanos en esta tierra. Y hombre y mujer. Insisto, hombre y mujer. Estos primeros humanos poblaron la tierra y su pecado nos alcanzó. Y nosotros seguimos pecando. Nos volvemos culpables por ser pecadores como ellos. Nuestro pecado agrede al único Dios santo. Y esto tiene que darnos un punto de partida. Y la insistencia de Pablo a los que persisten en pecar, deténlos. Amada iglesia, es un acto pastoral amoroso decir, detente, no puedes pecar más. Detén esto ya. Pero miremos otra vez, capítulo 6, verso 23 de Romanos. La paga del pecado es muerte. Pero mira esto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto nos anima y nos fortalece, pero el ánimo ya no viene de un atributo personal. El ánimo y la esperanza ya no viene de ser una buena persona. No, la fortaleza y la esperanza vienen de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, porque su dádiva, su liberación, su concesión, su oportunidad está en la oferta de su amor en Cristo Jesús.
Amada iglesia, esto es algo que tenemos que valorar para detener el impulso de permanecer pecando. Ya dijimos que hay, que así como que evapora el deseo de pecar, nos controla, nos domina. Pero tenemos una esperanza firme en la Escritura. El pecado no nos dominará más porque tenemos una liberación, una concesión, una oportunidad en la oferta del amor de Dios en Cristo Jesús, su dádiva. Porque cuando Dios te libra del pecado, te da su concesión y su oportunidad, lo hace de manera completa. No necesitas a Cristo y algo más, sino solo Cristo es la dádiva de Dios que nos da vida eterna. Y entonces podemos luchar contra el pecado, para que ninguno permanezca en el pecado. Dios Padre envió a su Hijo, a Cristo, para rescatarnos de nuestra perdición. Hemos dicho que una definición del pecado es que ésta agrede a Dios. El pecado agrede a Dios. Es una agresión contra Dios. Es errar en el blanco, agrediendo a Dios. Pero aquí yo tengo que preguntar, y creo que esta predicación es sobre muchas preguntas. ¿Qué Dios perdona a sus agresores? Tú puedes tener algunas filosofías ancestrales. Tú puedes tener algunas filosofías que inclusive han dado ciertos resultados en tu vida. Es más, tú puedes tener ciertas creencias que pueden mejorar un poco tu vida. Pero esas filosofías te hablan de un Dios que perdona a sus agresores. Esas filosofías pueden responder la pregunta: ¿qué Dios toma por inocente a sus enemigos? Esas filosofías te ayudan a entender la oportunidad del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Tienes respuesta a eso? ¿Qué Dios hace? Lo que dice Miqueas 7:18. Déjame leértelo ahí. Y la pregunta de Miqueas a Dios es esta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y aquí lo que Miqueas está haciendo es que se dirige a Dios, pero además se dirige a la audiencia de todos nosotros. Amada iglesia, que Dios perdona nuestra maldad y olvida nuestro pecado, y además no retiene su enojo, sino que nos da su misericordia. Y no la da como una consecuencia de algo que pues ni modo tiene que hacer. Él la da porque tiene deleite de perdonar pecadores. Le place, le produce un gozo santo, inigualable, incalculable, profundo, eterno. Dios se goza en perdonar al pecador. ¿Qué Dios hace eso? ¿Qué Dios hace eso? Mira la admiración de Miqueas. ¿Quién como tú? Cuando yo leí este verso me impresioné igual que Miqueas, pero también cayó sobre mí esto. Tengo que hacerme esa pregunta. ¿Quién como Dios que me perdona de mis pecados? Que perdona mi maldad contra Él. Que olvida mi pecado. Y yo, como parte de Él, de su familia, me sigue perdonando, que no ha retenido su enojo, porque inclusive su enojo es santo, es puro, es sin mancha, es genuino. No nada más es consecuental de algo en su contra, sino su enojo nos lleva al arrepentimiento, y Él se deleita en perdonarnos. Se deleita en dar misericordia, y misericordia es que recibes un favor que no mereces y que no ganaste y que aún te es concedido a pesar de que eres culpable. Mira la obra de Cristo Jesús en el Calvario. En la cruz Él ganó el favor de Dios a nuestro favor y te lo da. A los que persisten en pecar,
necesitas detenerte. Dios tiene alegría en perdonar pecadores, iglesia. El temor de Dios es el mecanismo que nos previene de pecar contra Dios, contra el Dios verdadero. El Dios verdadero que se deleita en perdonar. Así que dime si no necesitas el temor de Dios en tu vida. Dime si el temor de Dios no es también una dádiva, una gracia, un favor que te impide y te detiene de pecar para deleitarte en el Dios que te da misericordia y que te da una oportunidad más en su favor y en su gracia. Amada iglesia, que nosotros seamos conocidos como una iglesia que vive en el temor de Dios, que es el mecanismo que nos previene de pecar contra el Dios verdadero, que se deleita en perdonarnos, que nunca digamos de nosotros mismos que somos una iglesia que lo hemos alcanzado todo. Que nunca se diga de ti, que nunca salgan de tus labios: ya lo sé todo, ya lo he visto todo, ya lo tengo controlado. Simple y sencillamente me voy a sentar a ver cómo pasa el tiempo. Me voy a reír mientras puedo tejer mi vida. No. Necesitamos que el temor de Dios nos inunde y responder de manera reverente. Porque Dios, ¿sabes qué? Trata con abundante misericordia a los culpables. Si tú has recibido su misericordia, es porque así como yo, somos culpables. Pero la culpabilidad no puede rebasar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios enaltece la santidad de Dios, la justicia de Dios, y nos trae a Él. ¿Continuaremos pecando? ¿Seguiremos insistiendo en agredir a Dios y dañarnos? En la Iglesia Central vamos a insistir en la gracia y en la misericordia de Dios, pero en enfrentar el pecado como lo que es pecado. Como lo que es pecado. Creo que es peligroso que vengas a Iglesia Central. No por mí, no por otros, sino porque queremos estar en la palabra. Creo que es peligroso que tú vengas a una iglesia donde vamos a llamar el pecado como lo que es. Creo que es peligroso que estés en una iglesia en donde tendremos que decirte: amado hermano, estás pecando. Pertenecer a una iglesia donde permanecemos en la Escritura como pastor también es un peligro para mi carne. Porque entonces yo tengo que estar en la Escritura y juntos estar en la Escritura. Filtrar nuestra vida por la Escritura. Vivir en términos de la Escritura. Y vivir para nuestro Dios. Aquel que se deleita en perdonar pecadores. Regresa ahí a Timoteo y vamos concluyendo con esto. En el verso 21, capítulo 5 de 1 Timoteo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Timoteo, tienes que esforzarte en esto. No detengas la predicación. Persiste en esto. Permanece. Te encargo esto, Timoteo. Te exhorto a que permanezcas en esto. La vida de la iglesia tiene que ser un constante permanecer. Nuestra vida tiene que ser un constante permanecer en Cristo. En el verso 22 Pablo dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Que Iglesia Central seamos una iglesia que nos conservamos puros. No imponer las manos con ligereza, esto es, no pongas a cualquiera, sino haz de este desarrollo de liderazgo, de este desarrollo de encargados de área, junta, edifica, disipula, levanta líderes, pero que vayan en un proceso.
Así que en Iglesia Central tenemos procesos. En Iglesia Central tenemos ya comenzado un proceso para servidores, que pronto serán diáconos y después serán ancianos, en un periodo de 3 años y 2 meses. Estamos mirando que ese proceso es necesario después de que lo vimos en el capítulo 3 de 1 de Timoteo. La iglesia plantada en la ciudad no impone manos con ligereza, sino desarrolla procesos de discipulado para levantar líderes y entonces servir a la iglesia. Eso ya comenzó. En el verso 23, Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Cuidado, esto no es licencia para que podamos entonces abusar del vino. Realmente lo que Pablo le está diciendo es un remedio por problemas estomacales que Timoteo tenía. El verso 24 nos dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Volvemos al tema, si tú persistes en el pecado, será muy evidente. Si tú renuncias del pecado, será muy evidente. La vida en la carne es evidente, así como la vida en el espíritu. Verso 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, lo que acabamos de decir. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amada iglesia, que nuestra vida jamás esté manchada por algo oculto. Renunciamos a pecar, permanecemos en Dios. Recuerda esto, amada iglesia, lo que dice Miqueas. Y su sorpresa, Miqueas 7:18. ¿Quién como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y entonces Miqueas como que voltea a una audiencia y nos dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios tiene alegría, gozo, deleite en misericordia. No te alejes. Ven a Cristo. Ven a Jesús. Él está disponible para darte su misericordia. Que eso sea nuestra mayor admiración. Un Dios perdonador, un Dios que perdona pecadores. Amada iglesia, quiero pedirles por favor que cierren sus ojos. Hemos concluido el capítulo 5. Nuestra carta a Timoteo está por acabar. Entraremos la próxima semana a los últimos detalles y estaremos concluyendo el capítulo 6. Así es que inclinen su rostro, vamos a orar y vamos a concluir lo que el Señor nos ha enseñado. Padre, tu palabra nos dice que tú tienes deleite en perdonar al pecador, que tú tienes deleite en la misericordia. Tu característica, tu atributo de misericordia, Señor, nos llena de esperanza. Saber que tú eres misericordioso también nos confronta, porque muchas veces no somos misericordiosos los hombres con nuestras esposas, no somos misericordiosos con nuestros hijos, no mostramos oportunidad con quienes se equivocan con nosotros. Algunas veces las mujeres no muestran misericordia con su marido que se equivoca una y otra vez, o con sus hijos que persisten en el pecado. Pero nosotros queremos huir de persistir en el pecado y queremos permanecer en la misericordia. Señor, que nuestra vida sea característica del atributo de la misericordia tuya. Tu atributo de misericordia sea nuestro conducirnos día a día. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te la pedimos como iglesia. Ten misericordia. Como hombres te pedimos, ten misericordia. Las mujeres te piden, ten misericordia. Como iglesia te pedimos, ten misericordia. Y te agradecemos por tu misericordia y por hacerlo lleno de alegría. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre y todos en Iglesia Central decimos amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga,
que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les conceda su paz y que ustedes puedan deleitarse en la misericordia de un Dios que perdona pecadores. Que el Señor les bendiga.